sumamos a nuestro invitado. Luis Emil Sanabria nos acompaña. Véngase conmigo, es analista, hoy está presente con nosotros acá para contarnos detalles de lo que sucede en Colombia y también para entender la importancia precisamente de lo que está sucediendo allí. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes, a todo el pueblo de América Latina y a quienes se interesan por este tema tan importante de la política, de la democracia y del bienestar social. Gracias. Desde su punto de vista, su experiencia como analista político nos puede capaz ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en Colombia y cuál es la importancia de la movilización que llevan adelante desde la semana pasada las diversas organizaciones sociales. Más allá de la noticia de la nueva radicación de esta propuesta, vamos a hablar sobre las preguntas. Lo que sobresale ahora mismo a los ojos del mundo desde Colombia es la gran movilización que están ejerciendo las diversas organizaciones sociales. El pueblo está en la calle de alguna manera exigiendo que se respeten sus derechos, pero además que se respete su derecho a seguirse desarrollando, a mejorar sus condiciones tanto en materia laboral como en el ámbito de la salud. Cuénteme sobre ello. ¿Qué importancia tiene que se muestre así, que sea el pueblo quien lo defienda? Lo que está ocurriendo en Colombia hace parte, pues, de toda la discusión mundial entre dos formas de ver el mundo. El modelo neoliberal caduco que ha perdido, que ha sido errático, que no ha cumplido con sus pretensiones, que al contrario ha enriquecido a pocas personas, a pocas familias, y un modelo social amplio, progresista, que debe nuevamente retomar especialmente todo el tema de los derechos humanos, la democracia, la paz, la equidad y la justicia social. Y eso se refleja en Colombia, así como se refleja en muchas otras partes del mundo. Aquí particularmente está toda la puja en relación con quienes pretenden seguir defendiendo los privilegios que son lamentablemente todavía la mayoría de los senadores y senadoras del Congreso de la República, y quienes desde la orilla del progresismo, de la izquierda, de la socialdemocracia, pretenden con la voz del pueblo transformar esa realidad adversa, y por eso la necesidad de consultar al pueblo. Es también una puja entre la democracia representativa tradicional, caduca, que impone desde el centralismo la política, y la nueva democracia con participación ciudadana, con poder de decisión, con el pueblo opinando en las calles, con la movilización. Entonces lo que vemos es constantemente eso. Por supuesto, muchos le apostamos al fortalecimiento de la democracia participativa, de la democracia directa, y por eso nos parece muy importante estas figuras de que el gobierno ha llamado cabildos abiertos, que no son sino asambleas populares ciudadanas en donde se delibera alrededor de las necesidades más importantes, en este caso el tema de la reforma laboral y el tema de la parte de la reforma agraria y el tema de la reforma a la salud. Así que lo que se prepara o lo que se busca a través de las asambleas es un mayor nivel de información, un mayor nivel de concientización, ampliar el espectro social y popular para rodear las propuestas y, por supuesto, ampliar la movilización ciudadana pacífica que haga posible a través de la presión una mayor incidencia en el Senado. ¿Cuáles son los intereses afectados con la aprobación, la posible aprobación de la reforma, tanto en materia laboral como en el ámbito de la salud? ¿Por qué encuentra tanta resistencia en el Congreso? Bueno, el modelo neoliberal impuesto en Colombia, que es uno de los más eh, fuertes, digámoslo así, en el mundo, le quitó derechos a la sociedad colombiana. Los convirtió en mercancía, los convirtió en negocio, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la reforma rural, los derechos laborales, conquistas que la humanidad ha tenido desde hace muchas decenas de años, conquistas laborales, por ejemplo, el derecho a las horas extras, a que el día laboral empiece a las 6 de la mañana y termine a las 6 de la tarde, y en adelante se reconozcan horas extras a los trabajadores y trabajadoras, que se pague completo los días festivos, los domingos, que se reconozcan otros derechos fundamentales como por ejemplo los derechos laborales de los trabajadores del campo, de los campesinos y campesinas,
Y en el tema de la salud, fundamentalmente quitarles el negocio a lo que se conoce como empresas prestadoras de servicio, que son empresas privadas ligados al capital financiero, que se han apoderado de la salud, que la convirtieron en un negocio rentable, pero además con un alto nivel de corrupción, y hacer que ese servicio, entre comillas, que prestan esas empresas, lo preste un fondo del Estado y que ellas se conviertan nada más en administradoras, como debe ser, de los institutos de prestación de servicios IPS o clínicas, hospitales, fortalecer las redes hospitalarias que están en el más bajo nivel en Colombia debido a que el sistema privado privilegia sus propias clínicas, sus propios hospitales y dejó al garete los hospitales públicos, que se privilegie la prevención, que también fue abandonada, que la salud llegue a las zonas excluidas en donde se evidencia altos niveles de violencia, de pobreza, de exclusión y de atraso. Hoy lo que está en juego en la política es avanzar hacia un Estado social, democrático, de derecho, o mantenernos en un Estado del siglo XIX o del siglo XX en donde se le niegan derechos conquistados a las grandes mayorías. Muchísimas gracias, Luis, por sus opiniones para nuestra agenda abierta. Nosotros atentos a lo que suceda, en los siguientes días, como nos contaba nuestro corresponsal. Se espera información sobre cuándo comience la discusión de esta segunda propuesta y con el objetivo, por supuesto, siempre de contarle al mundo cómo el pueblo decide y cómo también responden aquellos representantes que desde su lugar de poder también deciden qué pasa con el pueblo. Muchísimas gracias por haber estado con nuestra agenda abierta. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.